La promesa de la eternidad. Pocas ciudades en la historia han alcanzado el nivel de magnificencia y durabilidad que logró Roma. Desde sus humildes orígenes como un asentamiento rodeado de colinas, la ciudad fue creciendo hasta convertirse en el epicentro de un imperio que abarcó 3 continentes. Pero ¿cómo logró una cultura basada en la agricultura y la guerra dominar el mundo conocido? La respuesta radica en su habilidad para transformar ideas en infraestructuras, paisajes y sistemas que no solo servían a su presente, sino que aseguraban su legado eterno. El mito fundador, Rómulo, Remo y la visión de Roma. Todo comenzó con una leyenda. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, hijos de Marte, el dios de la guerra. Criados por una loba en las colinas del Lacio, estos héroes simbolizaban la resistencia y la fuerza que definirían al pueblo romano. Tras una disputa, Rómulo mató a su hermano y se convirtió en el primer rey de Roma, sentando las bases de una civilización que estaría destinada a gobernar. Aunque este mito es solo una historia, refleja la mentalidad de los romanos, una mezcla de agresión estratégica y pragmatismo implacable. Desde el principio, los romanos supieron que su supervivencia dependía de su capacidad para organizarse y superar a sus enemigos. La primera gran obra, la Cloaca Máxima. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron los romanos fue la geografía. Roma estaba situada en un área propensa a inundaciones y plagada de pantanos. Para combatir esto, alrededor del siglo VI a.C., se construyó la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje que desvió las aguas residuales hacia el río Tíber. Este proyecto no solo permitió que la ciudad creciera de manera estable, sino que también se convirtió en el modelo para sistemas de alcantarillado en todo el imperio. Incluso hoy, partes de la Cloaca Máxima siguen en funcionamiento, un testimonio de la durabilidad de la ingeniería romana. Este logro inicial marcó el tono para los siglos venideros, donde los romanos siempre buscaron soluciones prácticas a problemas complejos. Los caminos que conectaron un imperio. La famosa frase "todos los caminos llevan a Roma" no es solo un dicho, sino un reflejo literal de la organización del imperio. A partir del año 312 a.C., los romanos comenzaron a construir una red de carreteras sin precedentes, diseñadas para durar siglos. Estas vías estaban formadas por varias capas: grava, arena, piedras grandes y losas de basalto perfectamente encajadas. La Vía Apia, conocida como la reina de las carreteras, fue la primera gran ruta y conectaba Roma con el sur de Italia. Pero no era solo una herramienta de comercio, era una arteria militar. Las legiones podían moverse rápidamente a cualquier parte del imperio, asegurando la expansión y protección de las fronteras. El dominio del agua, los acueductos y la vida cotidiana. Uno de los mayores retos en las ciudades antiguas era el suministro de agua potable. Los romanos resolvieron este problema con los acueductos, estructuras que transportaban agua desde fuentes distantes hasta las ciudades. Estos acueductos, como el Aqua Claudia y el Aqua Appia, no solo abastecían las necesidades básicas, sino que también sostenían lujosos baños públicos, jardines y fuentes monumentales. El agua no solo era un recurso práctico, también era una herramienta política. Los emperadores utilizaban las obras hidráulicas para demostrar su poder y generosidad. Por ejemplo, el emperador Augusto se jactaba de haber encontrado una Roma de ladrillo y haberla dejado de mármol, y gran parte de este cambio se debió a su inversión en infraestructura. El Coliseo, un símbolo de la grandeza romana. Ninguna estructura simboliza mejor la capacidad técnica y la ambición de Roma que el Coliseo, o Anfiteatro Flavio. Construido entre el 70 y el 80 después de Cristo, este coloso podía albergar a 50.000 espectadores y era un lugar de entretenimiento público. Los gladiadores luchaban, se realizaban cacerías de animales exóticos e incluso se recreaban batallas navales. El Coliseo no solo era un espacio de espectáculo, sino una proeza arquitectónica. Su sistema de arcos y bóvedas permitía una construcción rápida y resistente, mientras que su diseño modular facilitaba el movimiento de las multitudes. Incluso tenía un toldo retráctil, conocido como velarium, que protegía a los espectadores del sol. Exportando Roma al mundo, las ciudades modelo.
El poder de Roma no residía solo en la fuerza militar, sino también en su habilidad para asimilar y transformar culturas. Dondequiera que los romanos conquistaban, construían ciudades que replicaban el modelo de Roma. Estas ciudades incluían foros, templos, termas y teatros. En lugares como Cartago en el norte de África o Éfeso en Asia Menor, los romanos no solo impusieron su arquitectura, sino también su sistema político y cultural. Estas urbes se convirtieron en centros de comercio y aprendizaje, extendiendo la influencia de Roma mucho más allá de sus fronteras. Las legiones, guerreros y constructores. El éxito militar de Roma se debe en gran parte a sus legiones, pero estos soldados eran algo más que guerreros. Eran ingenieros. En cada campaña, las legiones construían puentes, fortalezas y campamentos que podían convertirse en ciudades permanentes. Por ejemplo, la ciudad de Colonia, hoy Colonia, Alemania, comenzó como un campamento militar. La habilidad de los romanos para adaptarse al terreno era legendaria. Julio César, en su invasión de la Galia, construyó un puente sobre el Rin en solo 10 días, demostrando que ningún río o barrera natural podía detener a Roma. El derecho romano, una infraestructura invisible. Si bien las carreteras y los acueductos son los símbolos más visibles de Roma, su legado legal es igualmente impresionante. Las 12 tablas, redactadas en el siglo V a.C., sentaron las bases de un sistema jurídico que garantizaba derechos y deberes claros para todos los ciudadanos. Con el tiempo, este cuerpo legal evolucionó en el derecho romano, que influyó en los sistemas legales de Europa, América Latina y más allá. Este marco permitió que el imperio se mantuviera unido, incluso cuando las distancias entre las provincias eran enormes. El ocaso del imperio. A pesar de sus logros, Roma no pudo resistir las presiones internas y externas. La corrupción, las luchas internas por el poder y las invasiones bárbaras llevaron al colapso del Imperio Occidental en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, en Oriente, el Imperio Bizantino mantuvo viva la herencia romana durante otros 1000 años. Conclusión, un legado eterno. Hoy en día, Roma sigue viva en nuestras carreteras, edificios y sistemas legales. Su capacidad para combinar la innovación técnica con una visión política estratégica la convirtió en un modelo de civilización. La ingeniería de Roma no solo construyó un imperio, construyó un ideal que aún resuena en nuestra forma de entender el mundo.